Y mire, mientras se conecta, mientras se enlaza el doctor Isaac de Paz, vamos a dar un poco de contexto sobre lo que vamos a tratar, que para mí es un tema muy importante y que cumple el 6 de agosto de 2014. México sufrió uno de los desastres ambientales más graves y más serios, que afectó verdaderamente la ecología de alguna zona, ahora lo vemos, por un derrame minero. Como quedó asentado en los documentos oficiales del Centro Nacional de Prevención de Desastres, fallas en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a la empresa Grupo México en Cananea, Sonora, dedicada a la extracción de cobre y molibdeno, ocasionó el derrame de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado. En el arroyo Tinajas, a donde fluyó o desde donde fluyó hacia los ríos Bacanuchi y Sonora, hasta la presa Molinito de Agua en la ciudad de Hermosillo. El dueño de esa mina es uno de los mayores oligarcas de este país, Germán Larrea Mota Velasco. En realidad, miren, dicen que tiene 79 años, pero todavía hoy es un misterio su fecha de nacimiento. Yo digo que tiene menos, pero es un misterio. Es una familia oligarca que nace en el alemanismo. Del alemanismo tenemos dos grandes oligarcas, por lo menos los más conocidos, ¿sí? La familia Larrea Mota Velasco y la familia Televisa, sí, que nace justamente en el alemanismo, ellos lo crean. Es en este momento el segundo magnate de México con una fortuna promedio de 30,000 millones de dólares. Es un poquito menos, pero ¿para qué nos hacemos bolas? Pero 30,000 millones de dólares. Tiene negocios relacionados en la infraestructura, además de la minería, el transporte, y es dueño de Cinemex, que prácticamente lo conoce todo el mundo. No es tan grande como Cinépolis, pero es la segunda cadena de cines o de entretenimiento en este país. En 1978, junto con su socio José Ángel Gutiérrez Contreras, fundó el consorcio Grupo México, considerado como una de las empresas mineras más grandes de México y también como la tercera productora de cobre más grande a nivel mundial, solo por detrás de las corporaciones chilenas Minera Escondida y Compañía Minera de Doña Inés de Calahuasi. Así que Germán Larrea Mota Velasco es de esas familias que emergen en el alemanismo, y a través de su papá tiene presencia Germán Larrea Mota Velasco, sus firmas en su conglomerado conocido como Grupo México, filiales como Ferromex, Ferrosur, Florida East Coast, Intermodal México y Texas Pacífico, cuyos segmentos se encargan de transportar productos de diversa índole, como materiales agrícolas, materiales automotrices, cemento, y en 2006 explotó Pasta de Conchos, una mina gestionada y supervisada por Grupo México. Dicha explosión causó la muerte de 65 trabajadores y ya ha sido considerado como un homicidio industrial. Pero este personaje es impune y hoy el doctor Isaac de Paz, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, que nos venga a hablar de aquella tragedia que cumple 9 años en el río Bacanuchi. Primero déjenme saludar que platiqué la semana pasada con él sobre el Estado de México y eso me da mucho gusto. Y hoy lo tenemos de nueva cuenta. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, qué bueno que estás con nosotros. Empezando el fin de semana. Muy buen día a ti, querido maestro Paco Cruz, y a toda la audiencia de Sin Censura. Muy bien aquí. Has hecho un breve recuento de Germán Larrea, y bueno, solo quiero agregar antes de comenzar que pues es también el dueño del Grupo Aeroportuario del Pacífico, o sea, opera todos los aeropuertos, Tijuana, Mexicali, La Paz, los de Sinaloa, el de Ciudad Obregón, o sea, es el segundo hombre más rico de todo el país. Amigo, dirían por allá en mi pueblo, amigo personal de Peña Nieto. Entonces, bueno, es un personaje
de los más empoderados dentro de la política industrial, de la política minera, que es pues la política más perniciosa a nivel mundial, ¿no? Ya hablaste bien de que solo está un poquito detrás en cuanto al cobre de las empresas chilenas, que, hago paréntesis, bien merecen un estudio aparte de las empresas chilenas, porque muchas son o surgieron en el periodo también de la dictadura pinochetista. Para ver estos paralelos, nada más hago ese comentario inicial, estimado Paco Cruz. No, qué bueno, doctor, porque mira, la idea es esa, tú lo sabes, dar un contexto completo, pero además de conocer no solo al personaje, no, sino todas sus empresas y todo lo que hay detrás de ellas. Y como tú lo dices, hay que recordar agosto de 2014, que tú tienes bien la historia, cuando hubo un derrame de sulfato de cobre sobre el arroyo Tinajas, cuyas afectaciones escalaron hasta los ríos Bacanuchi y Sonora, que dejó a 7 municipios sin acceso al agua potable y provocó el cierre de 322 pozos por lo menos. Hoy podemos decir, ¿qué dejó la tragedia? Este personaje es impune además, porque si Pasta de Conchos lo dejó, lo marcó, esta tragedia en Sonora también lo debe marcar, ¿cierto, doctor? Fíjate, estimado Paco y querida audiencia, que la tragedia escaló no solo del nivel ambiental, que de por sí eran, pues se hablaba de 40,000 millones de litros de lixiviados, o sea, de estos líquidos tóxicos que salen del proceso industrial y de explotación de la minería, y contaminó las presas incluso de las que se abastecen ciudades. Bueno, una de las ciudades más importantes de Sonora, la capital, Hermosillo, y casi 10 años, vamos 9 años ya de esa tragedia, casi una década ya, el desastre no solo es ambiental, sino humano. Se ha documentado, y desde aquel entonces, como a los 2 o 3 años, se empezó a documentar unas enfermedades en la piel que ya con el paso del tiempo se tuvo certeza de que el derrame, la exposición a esos lixiviados, a esos líquidos, el consumo de esa agua potable y de alimentos causó cáncer en las personas, y además familias bien pobres, gente que vive del cultivo a pequeña escala en las riberas del río Bacanuchi, Sonora, del pastoreo, que tiene sus vaquitas, sus borregos, ganado. Toda esa afectación fue, digamos, en una escala que empezó de lo local y se fue a lo regional. Y eso aunado a que estamos hablando también de los municipios más pobres de Sonora, de regiones áridas, de regiones en las que de por sí había una migración muy fuerte hacia Estados Unidos, con pocas escuelas, con pocas oportunidades. Las universidades a la juventud ahí le queda muy lejos. Sonora es un estado muy grande y es un estado muy relevante económicamente, el noroeste de México, por la gran producción minera, como tú lo mencionas, pero la gente es muy pobre. Es decir, esa tragedia ambiental causó una tragedia social, humana, de salud, y como tú bien dices, en la que no se han rendido cuentas. ¿Y qué pasó un poco? El por qué no se han rendido cuentas. Bueno, en primera, porque en aquel momento, 2014, Germán Larrea tenía una relación muy cercana con Enrique Peña Nieto, una relación pues de amistad, de cercanía, y con todo el gabinete, sobre todo el económico. Y tiene un mecanismo de control de los medios, de difusión, y rápido intentaron paliar la información, minimizando el desastre ambiental. Incluso recuerdo, y la gente lo sabe, y nos indignamos muchos, que el finado Óscar Cadena hizo un reportaje
Sí, le encargaron a Óscar Cadena un reportaje de esos, pues, de los que él hacía antes, ¿no? En los que supuestamente investigaba y iba al campo. Y Óscar Cadena hace un reportaje diciendo, sí hubo un desastre, pero ya está todo arreglado. Ya se están trabajando en la remediación del río y a la gente se le está dando un dinerito y el Grupo México ya trajo va a ser una clínica que por cierto se quedó en obra negra. Se les va a dar atención ocular y hicieron una faramalla de crear un fideicomiso de 2.500 millones de pesos, de donde supuestamente se le iba a pagar a las personas la reparación pues, material del daño, y lo máximo que les dieron, y está documentado, fueron a algunas personas 15,000 pesos, unos chequecitos de 15,000 pesos. Y como dieron unas cantidades ínfimas, y pues a muchas personas sí tomaron el dinero, firmaron, ya querían cerrar en el 2017 el fideicomiso y de hecho lo cerraron. ¿Por qué? Porque el fideicomiso pues lo creó el Grupo México con unas de sus empresas y supuestamente el gobierno iba a garantizar el cumplimiento y les ha costado tanto a las víctimas que incluso tuvieron que promover un amparo para que no se cerrara el fideicomiso y bueno, al final la Suprema Corte reabrió el fideicomiso, no permitió que se cerrara a través de ese amparo, pero un fideicomiso de todos modos insuficiente, porque remediar una zona agrícola, el suelo, todo el entorno ambiental, social y de salud, no es barato, sobre todo porque, como tú bien lo mencionaste, la afectación ya rebasó aquellos 7 municipios. Ahora la afectación se ha extendido a un nivel que ni siquiera conocemos porque ni se están haciendo los estudios de manera completa y correcta. ¿Por qué? Porque el Grupo México con ese fideicomiso, digamos que ya se liberó y dijo, ahí está ese dinero, lo estoy repartiendo y es un fideicomiso totalmente ambiguo y oscuro porque ellos mismos se revisan cómo están cumpliendo con su fideicomiso. Entonces, fue meramente una estrategia legalista para evitar o para justificar la remediación, pero no hay hasta la fecha un plan integral y no se ha podido obligar a la empresa, dado que requiere de acciones legales de otro tipo, no requiere acciones colectivas de daño ambiental, de acciones civiles, y eso pues requiere mucho trabajo legal, mucho apoyo, y ahí sí, perdón que me salga un poco del tema, requeriría un litigio estratégico, pero pues vemos que en este país los litigantes estratégicos están muy ocupados queriendo que el presidente no diga nada sobre otras cosas. Entonces, ese es un comentario general, como un estado de en qué situación pues se vive ahorita en la cuenca de los ríos Bacanuchi y Sonora, estimado Paco. Doctor, el fideicomiso que habla el doctor es el fideicomiso Río Sonora y ciertamente, como explica el doctor, por 2,000 millones de pesos, que de pronto uno, bueno, sin dinero, pobre, pues tiene que aceptar lo que le den. Ahora, ¿cómo hace uno entrar en la legalidad a un hombre que ha gozado de todo de toda la protección del aparato judicial? Doctor, mientras tengamos este aparato